Buenas tardes. Vamos a observar un video en el cual vamos a utilizar el repaso de vectores más un repaso de la física en sí, que es los puntos o movimientos referenciales o simplemente un sistema de referencia para estudiar, por ejemplo, el movimiento. Primero, hablando de vectores, nosotros habíamos estudiado la posibilidad de ver vectores de carácter físico, vectores de carácter fijo en geometría. Esos vectores de carácter fijo en geometría se llamaban vectores de posición. Pero también recordarán que aprendimos a restar vectores y decíamos que la resta de vectores resulta otro vector, y este otro vector era un vector que describía el movimiento o la traslación, y a este otro vector se le llama vector de desplazamiento. Entonces nosotros utilizamos vectores posición y utilizamos vectores de desplazamiento. Pero ¿qué sucede? Que para yo poder analizar un desplazamiento necesito de vectores posición. Sin una posición, sin un sistema de referencia, yo no puedo reflejar un desplazamiento. De allí que nosotros en la física, además de los vectores posición y vectores desplazamiento, vamos a utilizar los sistemas de referencia. Pero, ¿qué es entonces el sistema de referencia? El sistema de referencia consiste simplemente en un sistema de coordenadas más un reloj. Con esos dos aspectos podríamos determinar la posición, el tiempo o la velocidad de un desplazamiento. Así que este sistema es el que nosotros vamos a tomar en el primer capítulo del estudio de nuestra física superior. Ahora bien, vamos a un ejemplo de posición. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas, pongámosle aquí, y tenemos en esto un vector posición, digámoslo así, que sea el vector 2, 3. Y le vamos a llamar un vector de posición con la letra R y una flecha, vector de posición A, el vector 2 y 3. Pero se nos ocurre también plantear otro vector. Supongamos que sea el vector 4, 1. Y le llamaremos vector de posición B de coordenadas 4, 1. Hasta aquí para ustedes no hay ninguna novedad, porque estos vectores ustedes los han graficado ya. Y es un vector de posición porque parten desde un origen, ambos vectores, y reflejan el lugar donde están posicionados los puntos. Pero ¿qué sucede si es que nosotros queremos decir que el vector de posición A se traslada hacia el vector de posición B? Este ha hecho lo que conoceremos nosotros como el desplazamiento. ¿Cómo calcular el desplazamiento o el vector de desplazamiento? Han visto que el vector de posición simplemente son los puntos donde fijamos en el plano. Pero el vector de desplazamiento es el vector que señala el movimiento. Entonces, para encontrar nuestro vector de desplazamiento, utilizamos la letra B, y si es que deseamos el movimiento que queremos. Queremos ir de A hacia B, ¿y cuál es el vector de desplazamiento? Y se dice
que el vector de desplazamiento simplemente es la resta de los vectores. El vector de desplazamiento final, que en este caso termino en B, menos el vector de desplazamiento inicial, que en este caso iniciamos el movimiento en A. Si nosotros queremos encontrar el vector de desplazamiento, la cuestión sería nada más, vector de desplazamiento de A hacia B sería igual. Reemplacemos el vector de posición RB y es 4,1. Entonces hacemos 4,1 menos el vector de posición inicial que es A, es decir, el vector 2, 3. Si usted realiza con eso la diferencia, nosotros nos daremos cuenta que el vector posición resulta 4 menos por más queda menos, digo 4 menos 2, el vector tiene componente X, o usted ya aprendió 2i. Si restamos 1, menos por más es menos, así que nos queda 1 menos 3, me queda menos 2, y habíamos señalado como componente J. Ya tenemos nuestro vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento es 2i menos 2j. Y ojo, muy importante, este vector de desplazamiento nos describe el movimiento. Por lo tanto, si es que describe el movimiento, ha de coincidir. Dice, hay 2 en el componente i, así que de aquí yo debo moverme de este punto 2 hacia la derecha. Y cuando haya concluido 1 y 2, debo de tomar en composición de j menos 2 hacia abajo. Y hemos de coincidir en la posición final de nuestro movimiento. El vector de desplazamiento se describe con sus componentes 2i y menos 2j. De esta manera usted ya tiene la diferencia entre vector posición y entre vector desplazamiento. Pero recuerde que un sistema de referencia no puede utilizar simplemente un plano cartesiano plano, es decir, con X y Y, dos puntos de referencia, sino hay planes referenciales que tienen 3 componentes. Y podríamos decir, suponga que es un vector de posición A, o le llamaríamos RA, con los componentes 4, 1, 3, es decir, componente X, Y y Z, que es posible también los vectores, o mejor dicho, son los reales. Y si tenemos el vector de posición, punto B, y supongamos que es el vector 2, 1, 5, es otro vector de posición. Yo puedo también hallar entonces, en consecuencia, aplicando la definición anterior, cuál es el vector de desplazamiento. Y entonces yo diría, el vector de desplazamiento entre el punto A y B, si queremos A o B, puede ser B y A, no hay problema, sería 4 menos 2, recuerde que es una resta, ¿no es cierto?, entre el vector final menos el vector inicial. 2,1,5 menos el vector 4,1,3. Si es que hemos hecho el planteamiento y al desarrollar el vector de desplazamiento, nosotros obtenemos 2 menos 4 menos 2, 1 menos 1, 0, y 5 menos 3, 2. Mire, nuestro vector de desplazamiento en las coordenadas con 3 puntos X, Y, Z de posición es el vector menos 2, 0, 2. Con esto nosotros entraremos en un plano ya en clases futuras a representar en un plano real un vector X, Y, Z. Hasta ahora nos contentamos con saber que a partir de 2 vectores fijos reales también puedo encontrar los vectores de desplazamiento en 3. A ustedes muchas gracias y por favor la tarea que se les pide es describir 2 vectores de posición con 3 componentes y encontrar el vector de desplazamiento que usted mismo plantee, bien de A a B o de B a A,
usted plantee dos vectores de posición con los tres componentes X, Y, Z y encuentre un vector de desplazamiento. Bien, gracias.